Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia, temporada número 2. Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde en esta ocasión, además de ver nuestros rostros, pueden ver que no estamos grabando en nuestro lugar habitual. Decidimos dejarlo todo y unirnos a una misión de Semana Santa, pero no nos aceptaron, entonces nos vinimos a pistear, ¿no? Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el arqueólogo de la cotorreada en esta montaña de pendejada que es tener un podcast de historia, Diego Gabriel Villanueva. Cada vez me cuesta más ponerte apodos. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo voy a estar? Ve dónde andamos. ¿Dónde andamos? Ve nomás dónde andamos, ve nada más en Chalco. En Chalco. No, la verdad es un gusto para mí que el apoyo de nuestros seguidores nos ha redituado lo suficiente para comprar una hacienda en Chalco. En realidad le hacemos mucho la mamada, solo estamos en el techo de los estudios Lechovisa, tenemos calor y dijimos, bueno, vamos a salir. Esto es lo que está afuera normalmente de los estudios donde grabamos. A veces creen que es un edificio normal en la ciudad. No, los estudios siempre han estado a las orillas de Miami. Ajá. En Miami. Estamos grabando en Miami. No, muy bien. Muy bien. Juevesito, además de jueves sexual. ¿Jueves Santo? Jueves con S de sexual y S de santo, lo que ustedes quieran utilizar, ¿no? Que fíjate, a pesar de ser para muchas personas época de vacaciones y de descanso, insistimos en grabar en jueves. Así. Tuvimos toda una semana. No. Las tradiciones se respetan. Si esta es una semana para hacer algo es para respetar las tradiciones y los valores. Así es. Y mi educación judio-cristiana me obliga a grabar en jueves y descansar en sábado. Descansar en sábado y ponerme hasta el pito el jueves como Jesús y sus discípulos. Al rato te voy a dar un beso, te voy a traicionar, te voy a llevar con la comisaría. Y el domingo voy a resucitar. Y el domingo es el domingo de resurrección. Pero, por hoy, continuamos, ¿no? Con los bardos de la historia número 60. Ya, el número cerrado. Siempre que es un número cerrado es impresionante porque no pensábamos que íbamos a pasar de los 5. Porque el número cerrado, el que esperábamos, era 10. Ajá, entonces ya lo demás es ganancia. El día de hoy te traigo una bonita historia, una muy divertida que no nos va a dar para reírnos. ¿Quién sabe? Para todos los que se están incorporando a los bardos de la historia en este episodio, les cuento un poco cómo funciona esto. Cada semana contamos una historia, una biografía, algún momento histórico que pues nos dé para cotorrear al respecto, con la particularidad de que solo uno de los dos presentadores prepara el tema, es el que sabe, y el otro solo viene a reírse, ¿no? Es el que le sabe. Es el que le sabe, ¿no? El otro solo viene a decir pura pendejada. Exactamente. El día de hoy, al hecho le toca decir pura pendejada, y le voy a dar una oportunidad para que antes de que nos pongamos a hablar del tema, nos diga, ¿de qué crees que vamos a hablar el día de hoy? Yo le voy a dar una pista, pendeja la verdad, y la pista es de esta manera. Hoy vamos a hablar de algo que une a un güey que se quedó ciego, a gente blanca, genocidios, relaciones sexuales, Donald Trump, toser, la sequía en Monterrey, el internet y mucha estupidez. Stevie Wonder. Woody Allen. No tengo dudas, Stevie Wonder. Stevie Wonder, te fuiste con el güey ciego. No tengo dudas. Te equivocaste. Y por mucho. Dejé de escuchar en la primera pista. Sí. Voy ciego, Stevie Wonder. Ojalá no sea Andrea Bocelli. Es mi segunda opción. Muy bien. Vivimos, además de en una sociedad, en unos tiempos muy extraños. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tan a la mano el conocimiento, la oportunidad de conocer y de entender nuestro entorno. Nunca antes el conocimiento había sido tan importante y a la vez riesgoso. Sin embargo, yo sigo utilizando el internet para cómo cocer frijoles. Ajá, de que cómo hacer una mesa de crafteo en Minecraft. Drogas en casa. Drogas en casa. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Ya cambió el horario? No preguntando cuándo cambia. No, ¿Ya cambió el horario? ¿Son las 11 o las 11? Qué pendejo. Hoy en día tenemos a disposición tanto conocimiento que es imposible en ocasiones no dudar de él. Como cuando cambia el horario y dice, ¿serán las 11 o las 11? Mi mamá ese día después del cambio de horario. Sí. ¿Qué dudas de todo, güey? No, güey, que mucha gente lo utiliza como para excusa de llegar tarde a algún lugar. Es como, güey,
La excusa de llegar 1 hora tarde. Llegaste el martes. Ayer no viniste a trabajar, no te hagas pendejo. Cambió el horario y como que sí me sacó de onda. Sí. Para introducir al tema del día de hoy, me gustaría citar a Daniel Innerati en su libro Sociedad del Desconocimiento, que dice de esta manera. En la era de la racionalidad triunfante, de la ciencia institucionalizada, de los avances tecnológicos y de los sistemas inteligentes, aparece una constelación extraña. Al mismo tiempo que la ciencia goza de un enorme reconocimiento, muchos recelan de ella. Desde la mera desconfianza hasta el negacionismo extremo. Una subjetividad sobrecargada que se puede sentir aliviada con una teoría de la conspiración, que surgen en un contexto de miedo, ansiedad, desconfianza e impotencia, para quienes sienten que todo está fuera de control. El día de hoy, amigo, vamos a hablar de algunos casos en los que esta desconfianza, terquedad o aferramiento a una narrativa que contradice los hechos llevó a la humanidad a situaciones estúpidas y en muchas ocasiones peligrosas. ¿Es la historia de los fake news? Hoy vamos a hablar del negacionismo en la historia. Parecido a los fake news. Pero empecemos por uno de los... De hecho están ordenados cronológicamente. No son todos los casos, son los que más me llamaron a mí la atención. Esto no es un top. Solo son cosas así. Evadiendo. Esto no es un top, solo son mis 10 favoritos ordenados. Del menor al mayor. Pero no es un top. Muy bien, comenzamos con el primero, número 1. En el siglo XVI, hace un chingo, ya ni me importa. Pasa el siguiente. Un astrónomo polaco-prusiano de nombre Nicolás Copérnico inició una revolución científica cuando casualmente se atrevió a decir una verdad que es aceptada actualmente, y es, pero que en aquel entonces resultaba una herejía. Que si te comes un mazapán pasas el torito. Ajá, eso no es verdad, amigos. No tomen ni manejen, ninguno de esos funciona. Si alguien dice, no, güey, a mí sí me funcionó, no mames, nomás, o sea, yo traía como 10 grados, güey, nomás salieron como 5, güey. Yo seré el abogado de las fake news en este podcast. Lo que este güey decía era que chance, el planeta Tierra no era el centro del universo, y que todo lo demás no giraba a su alrededor. Arriesgado. A esta teoría se le conocía como geocentrismo. Sino que la Tierra... la que junto con los demás planetas giraba en torno al Sol. Esta teoría se le conocería como teoría heliocentrista. Sin embargo, esta teoría cobraría fuerza y se volvería un verdadero problema cuando, casi 100 años después, fue abordada por una nueva figura naciente de la ciencia y la astronomía, conocido como Galileo Galilei, quien en 1609, tras recibir noticias de un extraño instrumento que sobreponiendo capas de lentes era capaz de acercar a la vista objetos lejanos, se propone construir el suyo y comenzar a observar los astros. Soy muy fan de Galileo Galilei, como por ese... O sea, qué chido que tus nombres combinen tan perro, ¿no? Es como personaje de Marvel que su nombre tiene que empezar con la misma... Pero aquí lo llevan más, güey, o sea, es casi la misma entonación. O sea, creo que... caso solo ubico Galileo Galilei y Zinedine Zidane. Sí, es parecido y los dos eran unos magos. Y los dos eran magazos. Magazos. Y pelones. Pues no sé si Galileo ya era pelón, pero quién sabe. Entre sus múltiples descubrimientos están las manchas del Sol, las montañas de la Luna, las fases de Venus, los 4 satélites principales de Júpiter, los anillos de Saturno, la explicación de las mareas, la gran densidad de estrellas de la Vía Láctea, el propio uso del telescopio y del péndulo como instrumentos científicos, leyes de la dinámica, estudios sobre la caída de los graves, entre otros. Es precisamente el descubrimiento de las manchas solares la que lo puso en colisión directa con los jesuitas, debido a la disputa que inició por la prioridad y el significado de las mismas con el padre Christopher Scheiner, me caga decir nombres alemanes, que insistía en la incorruptibilidad del cielo. En 1610, Galileo publicó su libro El mensajero celestial. Todos esos nombres siempre me los imagino en español, en documental de Clio, sí, TV, aburridísimos. En 1610, Galileo publica el libro El mensajero celestial, con observaciones que desafiaban la cosmovisión tradicional, mantenida por la Iglesia Católica, la ya mencionada teoría del geocentrismo. Esto era un pedo, básicamente porque contradecía lo que la Iglesia creía que era la verdad. Y en ese entonces, si tú decías que la Iglesia estaba equivocada, no era que se enojaban las tías, era que venían y te cortaban los huevos y después te mataban. No podían solamente matarte. Tenían que cortarte los huevos a fuerzas. Esa visión del cosmos siempre había sido controvertida porque parecía contradecir lo que decía la Biblia. Pero
En su momento, la Iglesia no objetó mucho contra estas ideas, siempre y cuando, según los teólogos, se mantuviera como una descripción puramente matemática para facilitar cálculos astronómicos. Decía, o sea, sí, muy bonita tu teoría, pero, o sea, tú di que es teoría, no, nada tiene que ver con Dios. Al comienzo, la Iglesia pareció satisfecha con los descubrimientos de Galileo. Cuando el astrónomo fue a Roma en 1611, fue recibido calurosamente e incluso tuvo el exclusivo honor de tener una audiencia con el Papa. Años después, Galileo defendería a uno de sus pupilos de las acusaciones de herejía, después de que su pupilo planteara la teoría heliocentrista frente a unos nobles italianos, donde ellos se enojarían. Galileo presentaría una carta para defender a su pupilo que diría lo siguiente: las Sagradas Escrituras no pueden errar, pero sí sus intérpretes, especialmente si siempre se basan en el significado literal de las palabras. Explicó que tanto la ciencia como las Sagradas Escrituras son verdades y nunca se pueden contradecir. No obstante, es menester de los intérpretes de la Biblia encontrar el significado de las palabras que mantengan esas verdades en concordancia. Esto era importante, ya que Galileo era un ferviente católico. O sea, él era católico, él era creyente en Dios, pero a palabras simples lo que él decía era: yo no estoy equivocado, la Biblia tampoco está equivocada, los que están equivocados son los que están interpretando la Biblia. Claro, que creo que, dentro de las 4 pendejadas que se me ocurrieron para intervenir, elegí la única que no es una pendejada, porque encontré cierta prudencia en mi último trago de alcohol. Verbal continencia. No, güey, no lo provoque. Se me hace muy interesante como, en primera, creo que es importante aclarar para la gente que un poco el contexto de la época, que Galileo haya tenido ese contacto con el Papa. En ese entonces el Papa no nada más era el líder de la Iglesia Católica, sino era el líder probablemente de la humanidad. O sea, la figura que después o antes tendrían... El líder de los blancos. Ajá, la figura que tendrían los reyes o que tendrían después presidentes, emperadores, era el Papa, pero no para un solo estado, sino para toda la cultura católica, que era una gran parte de la humanidad. Y creo que la aproximación que los científicos dan a la ciencia a partir de una religión, o sea, a partir de, como lo que decías, Galileo, pues era religioso. Eso a mí se me hace muy interesante, como este tema epistemológico, que inclusive por otro lado propondría, esta es mi intervención más seria en la historia del podcast, este tema epistemológico que por otro lado propondría Santo Tomás, en el cual diría que no necesariamente deben estar peleadas las aproximaciones científicas de la religión y la fe, en el entender que sí, por un lado la aproximación científica atea busca la verdad, pero por otro lado nosotros entendemos que al ser Dios la verdad y Dios estar en todo, nosotros en esa búsqueda del todo encontramos a Dios y a los posibles caminos de la ciencia. Creo que es lo que hace que no esté peleado el que necesariamente tengas que ser ateo para ser científico. Yo creo honestamente que hay una gran ventaja en que las personas depositen su fe en el ejercicio de su ciencia. Está cabrón porque Galileo... Mejor clip en lo que dure el podcast. Si los bardos duran 100 años, esto va a ser mi clip más coherente, güey. Puede ser. Sigue pisteando. No, ya me cortaste el hilo, güey, de lo que iba a decir. A mí se me hace muy importante recalcar el hecho de que Galileo era católico, porque muchos de las figuras pro ciencia que tienen toda la razón, pues muchos son ateos y agarran a Galileo como uno de los casos más cabrones de cómo la religión jode la ciencia. Y es como, güey, Galileo era católico y él nunca dejó de creer en toda su vida. Entonces, no quites esos detalles. Así como la Iglesia quita detalles que no le convienen, tampoco la gente que defiende la ciencia, no quites esos detalles cuando hablas de tus grandes ídolos de la disciplina. Sí, como si criticamos tanto a la religión por querer ocultar a los científicos, pues no hagamos lo mismo desde la ciencia al querer invisibilizar la fe como parte fundamental de la ciencia. Sí, güey. Claro. Esta carta es una de las primeras defensas que se hace de la libertad de la ciencia frente a la interferencia ideológica. La insistencia de Galileo de que la ciencia se le debería permitir llegar a sus propias conclusiones sobre el mundo físico sin que sean restringidas ni proscritas por las Sagradas Escrituras es elocuente e importante. Sin embargo, los verdaderos problemas para Galileo llegarían en 1632, cuando publica un estudio sobre las ideas de Nicolás Copérnico, llamado Diálogo sopra idus y massimi sistemi del mundo copernicano. Yo entiendo el idioma, pero para nuestros amigos... No sé, no tengo la traducción. Según yo es... la Biblia 2. Sí, oficialmente. Hemos lanzado... Ya hay fecha, amigos, ya hay fecha para la Biblia 2.
No, la imagen del meme de la gente en el bar aplaudiendo. ¡Sí! Cuando presentaron Endgame, güey. Biblia 2. La rola, güey. Se planeó una saga. Se planeó una saga. O como estas imágenes de YouTube de lo que va a pasar en Megamente 2 y que sale Jesús, nunca fue bueno. Eres un pendejo, güey. Creo que es diálogo sobre el sistema del mundo copernicano, algo así. La Biblia 2 había sido aprobada por el Papa Urbano. El Papa Urbano. Sí, güey. Qué diferencia del Papa Rural. Genio más Ya de ciudad. El Papa Urbano. El Papa Urbano VII. Además somos 7. Estos diálogos donde Galileo hablaba sobre las ideas de Copérnico habían sido aprobadas por el Papa Urbano VII, quien de hecho tenía una relación de amistad muy íntima con Galileo. Eran amigos de toda la vida, desde antes de que este güey fuera urbano, fuera de ciudad. O sea, Galileo era parte de las élites, ¿no? O sea, eso le permitía tener como mucho pues acceso al era parte de Papa las élites por sus estudios científicos, porque pues también hacía estudios científicos que le gustaban a la iglesia, y como era, no supe si era religioso o solo era creyente, pero sí estaba muy cercano a la iglesia. Okay. Y además como era catedrático y eso, pues sí, si quieras que no, sí estaba muy cercano, y era muy amigo del que era el Papa. Okay. Y el Papa le dijo, sí puedes presentar tu informe con una condición, no puedes mostrar postura. O sea, solo di cuáles son las ideas de este Copérnico, pero no puedes decir si están bien, si están mal, si están erradas, si están correctos. Galileo dijo, Simón, no hay pedo, mi papá. Y se publicó la obra, en la cual se aborda un debate imaginario entre Salviati, un defensor del heliocentrismo, y un geocentrista llamado Simplicio. O sea, Galileo lo plasmó como unos diálogos. como una ficción. ¡Ah, la Sí. verga! El geocentrista se llamaba Simplicio, a quien Galileo le atribuye escasas virtudes intelectuales. Simplicio se llamaba. Al final Tontuelo. Tontuelo. Al final de los diálogos, Salvati triunfa y convence a Simplicio sobre la superioridad de la teoría heliocéntrica. Algo que era una completa contradicción de lo que el Papa le dijo. Tenías una indicación, cabrón. El Papa se enojó, ya que Galileo se había pasado por los huevos las santas instrucciones y lo había dejado quedar como una estúpida al Santo Padre, quien había aprobado la obra. También leí que por ahí otro de los cambios de opinión del Papa para querer censurar el libro de Galileo fue la creciente ola del protestantismo, y que podía ser un riesgo ante el status quo que se estaba perdiendo. Entonces el Papa fue, no, tenemos que ser más duros con esto. Cada vez más capítulos de los bardos que se cruzan. Así es. El chiste es que fue llamado a comparecer ante la Santa Inquisición. De esta manera, en 1633, al borde de los 70 años, con principios de ceguera y harto de tanta mamada, compareció ante el Santo Oficio de la Inquisición. Fue obligado por el Papa a abandonar de rodillas toda defensa de la teoría heliocentrista. El 22 de junio de 1633, Galileo fue sentenciado a prisión, aunque posteriormente se dieron con el exilio en su casa a las afueras de Florencia, y al leer el texto de su arrepentimiento, donde declaraba que maldecía y detestaba los mencionados errores y herejías. La leyenda cuenta que al salir de aquel lugar diría para sí, como cuando le rezongas a tu mamá cuando te dice cállate pero contéstame, le diría a la Santa Inquisición, Epur sumuove. Sin embargo, se mueve. Y sin embargo, se mueve. Aunque es probable que no lo haya hecho, ya que le hubiera tocado chanclazo. Sí, sí. Es decir, lo hubieran despellejado vivo. Sí, es lo que hubiéramos dicho nosotros, ¿no? Es como cuando tienes un pleito con alguien y 2 meses después en la regada dices, le hubiera dicho esto, güey. Eso dijo Galileo, güey. Se estaba bañando un día y dijo, verga, hubiera dicho y sin embargo se mueve. Voy a decir que lo dije. ¿Sabes por qué se hubieran cagado, güey? Ahí tienes, pendejos todos y les digo, por si mueve, dicen, verga. Virga. Pero probablemente es un mito. Es una ficcionalización. La verdad es que no dijo eso porque... Sin embargo, es uno de los mitos de los que más orgullosos está la comunidad científica, ¿no? Como de, sí, me van a matar, pero se mueve. Si lo hubiera dicho,
que huevotes, pero lo hubieran matado. O sea, no lo pudo haber dicho. Sin embargo, Se Mueve también es un gran título para un disco de reggaetón, ¿no? No mames, sí, güey. Un disco de reggaetón en 2022. Pero que salga Galileo con lentes y una cadena en la portada, güey. Que en el contexto de la guerra, la pandemia y todo, sí. ¿Y sabe qué pasa a pesar de todo esto? Que tu culito, sin embargo, se mueve. 15 Grammys latinos, güey. No mames. No, me estoy viendo lento. Ya en 1993 la iglesia rectificaría y diría, uy, perdón, la cagamos. 1993. El Papa Juan Pablo II. A la verga. Mientras escondía papeles de acosos a niños, dijo, ay, sí es cierto, y también matamos a ese güey, pero no era cierto. Que mientras escondía miles de escándalos, miren, ahí va Galileo. Miren, Galileo no se murió. No, sí se murió, pero perdón. Ya no vea nada. Algunas pruebas, ahí te va algunas pruebas empíricas del movimiento de la Tierra según el artículo que leí. La caída de los cuerpos, el péndulo de Foucault, la desviación de los proyectiles de artillería hacia la derecha en el hemisferio norte, la aberración de la luz, la torcedura de los penes, entre otras. No, la torcedura de los penes no es. Como por qué en Australia gira hacia el otro lado. El efecto Coriolis. Pero creo que eso tiene que ver con otra cosa. Pero, sí, yo también. Pero el chiste es que ya está muy comprobado que somos una bola que está girando alrededor del Sol. Y que a la gente del hemisferio sur el pene se les enchoca por el otro lado. Así es. Para el... A ver. Muy bien, eso fue la historia de Galileo Galilei. Pasemos a la siguiente. Diego Maradona. Ay, Dios, no quiero hablar de esto. Uno de los eventos más terribles sucedidos durante el siglo XX fue el Holocausto. No mames, que al fin vamos a hablar del Holocausto. Güey, no. ¿Por qué estás tan emocionado, güey? No estoy emocionado, sí, un leve. Es que lo venimos tiseando. Nada más falta la expresión petrolera. No mames, no, de eso sí no. Eso sí es contenido exclusivo, se me hace. Ese es Patreon, güey. El Holocausto y la persecución y asesinato sistemático a judíos y diversos grupos étnicos, homosexuales y demás minorías llevadas a cabo por el gobierno alemán nazi, y que supuso la muerte de entre 15 a 22 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos. Tal matanza llevó a la creación del término genocidio, y es uno de los hechos más documentados de la Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades de los nazis. ¿O no? No, sí, pero hay un grupo de pendejos que se aferran a negarlo. ¿Hay gente que niega el Holocausto? Sí. Verás, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y a pesar de las evidencias visibles y la gran cantidad de... Sí, güey. Y la gran cantidad de documentación recogida para los juicios de Nuremberg contra criminales de guerra nazi, las recién creadas organizaciones neonazis comenzaron a negar esta realidad, argumentando que el exterminio de los judíos no tuvo lugar. No pudo ocurrir porque los nazis no trazaron ningún plan en este sentido. No existieron cámaras de gas, ya que no existía tal tecnología. Los testimonios de sobrevivientes fueron influenciados por intereses económicos. No hay documentación objetiva que pruebe que el genocidio existió. Sostenía que el pueblo judío permaneció estable entre 1941 y 1945. Y el último, que todo se trataba de una vulgar propaganda de la élite europea para golpear a los alemanes derrotados y beneficiar a los intereses judíos. Y uno pensaría, esta clase de ideas pendejas no tienen cabida. Más con toda la evidencia histórica que existe sobre el tema, ¿no? ¿No? Pues a finales de los 60s existía ya un movimiento negacionista del Holocausto en Europa, Canadá y Estados Unidos. Al grado que para los 70s ya existían grupos de pseudoinvestigadores históricos como la IHS, el Institute for Historical Review, especializados en difundir información falsa sobre el Holocausto. Uno de los más grandes e infames negacionistas del Holocausto es el imbécil de David Irving, un pseudohistoriador inglés que había ganado cierto respeto a la comunidad histórica al publicar varios libros sobre personajes del Tercer Reich y sucesos de la Segunda Guerra Mundial, publicados por prestigiosas casas editoriales de Inglaterra. En 1977 publicó uno de sus libros más conocidos, llamado La Guerra de Hitler, The Hitler's War, en la que proponía la tesis de que Hitler fue un hombre débil y vacilante que no supo nada del exterminio de los judíos, hasta finales de 1943, y que nunca dio una orden de su destrucción. Libro que fue aplaudido por organizaciones neonazis y neofascistas que estaban interesadas en disociar la imagen de Hitler del genocidio. Si te aplaude este tipo de gente... Claro, o sea, es como, güey, es un bestseller entre los neonazis. No lo presumas. Sí, es como... Tu comedia se basa en hacer chistes transfóbicos, contra la gente homosexual, contra las mujeres. Y sí, güey, te aplaude mucha gente y te ve mucha gente.
Solo piensa, ¿qué tipo claro, de güey. raza, güey? Si te aplaude tanto la gente que ya es de la verga, tal vez hay que replantearnos las cosas, güey. Ajá. No puedo creer que este es el capítulo en el que más me reí y en el que más me emputé. ¿Qué nivel de guión, mi cabrón? ¿Qué nivel? Suéltame. Ante las críticas, este Pelé le ofreció 1,000 libras a quien le mostrara un documento firmado por Hitler con la orden de proceder al asesinato de los judíos. Güey, es que ¿cómo putas va a haber un documento firmado Sabiendo por que Hitler? este tipo de documentación había sido destruido por unos alemanes. Este cabrón quería así de que yo, Hitler, autorizo que maten a todos los judíos. Firma Hitler, Adolfo. Hitler de nombre Adolfo. Sí, no mames. Pero no le bastó ahí. Molesto por la crítica, fue adoptando opiniones más extremistas, hasta llegar al punto de afirmar que el holocausto jamás había sucedido. Comenzó a aparecer en reuniones de la IHS, visitadas asiduamente por personas de la extrema derecha e inclusive miembros del mismísimo Ku Klux Klan. Ahí, este hombrecito afirmaba que las cámaras de gas existentes en Auschwitz eran una falsificación hecha para construir a manera de atracción turística por los aliados al terminar la guerra. Poco después de esto, Alemania, Australia y Canadá le prohibieron la entrada a sus territorios. Sin embargo, en Estados Unidos, sus libros continuaban siendo un éxito de ventas. Se habla que mucho del crecimiento de estos cabrones tiene que ver gracias a la maravillosa primera enmienda de Estados Unidos, que, pues, si bien tiene, es una buena idea, pues mucha gente lo ha explotado para tener discursos de odio. Sobre todo porque, por ejemplo, en Alemania no solo está prohibido ser negacionista del holocausto, es penado, o sea, tiene multa penal, o sea, vas a la cárcel si dices este tipo de mamadas. Okay. Por suerte, en 1993 entra en escena Deborah Lipstadt, profesora de estudios judíos de la Emory University, quien publica el libro Denying the Holocaust, The Growing Assault on Truth and Memory, donde critica el trabajo de Irving y argumenta que es uno de los más peligrosos portavoces de la negación del genocidio judío. Irving demandaría a Lipstadt y a la editorial en un intento de recuperar su reputación. El juicio tuvo lugar durante los primeros meses del 2000. Al final, el tribunal determinó que Irving había tergiversado deliberadamente y manipulado hechos históricos bien documentados. Mencionaba aquello como una falsificación deliberada motivada por el deseo de presentar los acontecimientos en concordancia con una ideología. Este aparentemente fue el final de Irving, pero no de estas ideas, ya que actualmente aún hay grupos que difunden el trabajo negacionista y las teorías de conspiración sobre los hechos ocurridos durante el Holocausto. Todavía actualmente hay gente que niega que el Holocausto pasó, niegan que fue algo sistémico, niegan que fue lo que fue. Vaya putísima mierda de gente, güey. O sea, creo que, o sea, no me voy aquí a meter como a decir por qué no tiene razón ese pendejo, porque hacerle caso a un pendejo es engrandecerlo. Pero lo que sí es que por parte de quienes al contrario han hecho un ejercicio de recopilación histórica de este acontecimiento y que lo hacen de una manera respetuosa. Inclusive nosotros hemos ido juntos al Museo Memoria y Tolerancia en Ciudad de México, que es probablemente la experiencia más densa que he pasado. La mejor primera cita que he tenido. No mames, imagínate, invitas a una morra a salir y al primer lugar se te ocurre, ¿te gustan los museos? Sí, me Memoria y Tolerancia, güey. Es un gran museo, güey, la neta. No, es un museazo. Y el ejercicio de recopilación síganlo en Instagram, por cierto, que han hecho esta raza sobre este acontecimiento es la base ideológica sobre la que se sustentan los esfuerzos de la cultura de paz actualmente, güey. Entonces, creo que reconocerlo, estudiarlo y entender qué sucedió es el primer paso a entender el por qué actualmente no podemos permitir que vuelva a suceder, güey. Sí, exacto. De hecho, algo que decía este artículo que leí, decía, obviamente es una reverenda pendejada negar que existió el Holocausto. Lo que todavía es válido es refutar las ideas de por qué sucedió. Claro. O sea, ver qué fue lo que llevó. O sea, porque dice, es un evento tan complejo que viene de tantos lugares que todavía la comunidad científica, histórica, sociológica no siempre se pone de acuerdo sobre qué fue exactamente pues este caldo de cultivo para cosas horribles. Pero el hecho de que estos güeyes así por sus huevos dicen... No, hay una película muy buena sobre estos juicios. No me acuerdo cómo se llama. La vi con mi papá. Que es tal cual la historia de este pendejo y de la profesora que estaba envergadísima, güey. No tenía... O sea, ¿sabes? Ella no tenía por qué meterse en ese pedo. Y se metió en ese pedo y soportó la demanda de este cabrón.
y lo llevó a juicio para exhibirlo, güey. Una chingona esa señora, la neta. Es como no te va a emputar este pedo, güey. Sí. La neta. Pero digo, o sea, de nuevo, a final de cuentas, va a haber pendejos así, creo que con un montón de acontecimientos. Siempre va a haber alguien que quiera negar este pedo, pero la neta, mis felicitaciones para la gente que sí está documentando este tipo de acontecimientos y que pues nos permite tener una perspectiva un poco más amplia, la neta. Sí, ya al final voy a hacer una pequeña reflexión sobre la duda y sobre la duda razonable. ¿La duda, la película de Philip Seymour Hoffman? Verga, güey. No, si andas acá bien cultural, güey. No, es que ando de un inmamable. Yo solo iba a decir que ante la duda, güey, pero pues, seguimos, güey. Continuamos con el siguiente tema. Un lecho de otra línea temporal hubiera dicho lo mismo. Se pone peor, güey. No, bueno, no se pone peor, sigue mal. A principios de la década de los 80, científicos estadounidenses... Negaron a Maradona y no lo convocaron. No llevaron a Hugo al mundial. Y me sigo emputando. ¿Por qué no lo metieron contra Estados Unidos? Ahí es como cuando bajamos el nivel de este podcast, güey. Hugo tenía que haber jugado. ¿Cómo no lo vas a meter, Mejía Barón, hijo de remil? No, a principios de la década de los 80, científicos estadounidenses comenzaron a detectar un grupo de pacientes que sufrían de enfermedades consideradas poco comunes y sorprendentes, como infecciones muy específicas, que solían darse en casos de pacientes severamente inmunodeprimidos. Inicialmente se atribuyó la causa de esta enfermedad a alguna práctica relacionada a la población homosexual. Pronto comenzaron a salir casos de esta enfermedad en pacientes heterosexuales, usuarios de drogas intravenosas y sus hijos, y justo cuando ya andaban culpándolos por su estilo de vida para esto, empezaron a surgir casos de usuarios con hábitos saludables que recién habían recibido transfusiones o productos sanguíneos. En 1982 se dio nombre a esta enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Posteriormente, en 1983, se descubrió que el SIDA se desencadena a partir de un virus que se transmite mediante el contacto directo con los fluidos corporales infectados. Este virus provoca una inmunodeficiencia en el organismo al atacar un tipo de glóbulo blanco que ayuda a combatir las infecciones. A este virus se le conoce como el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Desde entonces, el SIDA ha matado a unos 25 millones de personas en todo el mundo y ha dejado huérfanas a más de 12 millones de niños solo en África. No mames. Poco después de establecerse la relación entre el SIDA y el VIH, comenzaron a surgir corrientes negacionistas del mismo. Unos mencionaban que el VIH existía, pero que no se trataba más que una infección cualquiera que nada tenía que ver con el SIDA. Mientras otros ya se iban a la verga y negaban la existencia del SIDA y del VIH. Además, claro, de los que decían que esta enfermedad solamente se ligaba con los homosexuales. Uno de los casos más ridículos fue, por supuesto, el de un médico blanco, estadounidense, heterosexual, llamado Robert Wilner. Panista, o sea, pues sí, ¿qué más? Llamado Robert Wilner. Este güey aseguraba que podía curar el SIDA mediante ozonoterapia y aseguró que el VIH tenía nada que ver con el SIDA. De hecho, este güey era un payaso. Eres un payaso. Vos eres un payaso. De esta manera, el 28 de octubre de 1994... Fucking clown. En un hotel de Carolina del Norte... Cariloca, güey. ¿Qué pedo? De Carolina del Norte. Escucha esto, güey. Escúchame, huevón. Se clavó una aguja que él aseguraba estaba contaminada con SIDA. Y para mi siguiente truco... me voy a inyectar a mí mismo de SIDA. No mames, mejor es una fiesta infantil. Inflé un globito, no mames. El invitado ahora tiene SIDA. Feliz cumpleaños, será el último. En un principio, los ambientes gays aplaudieron la posición de Dunsberg. Quizás porque pensaron que aportaba algo nuevo que iba a ayudar a solucionar el problema complejo, que no veía una solución inmediata. De hecho, en ese entonces se veía que iba a pasar poco tiempo para que apareciera una cura o una vacuna. Como afirmó el experto virólogo Joseph Sodrowski, era una postura más o menos normal, ya que había una gran parte de la población descontenta al comprobar cómo, a pesar de que ellos llamaban el gran poder de la ciencia, esta no hubiese dado todavía con ningún remedio. Hasta cierto punto, la vía que añadía otras posibles causas para la enfermedad daba alguna esperanza a aquellos que la iban perdiendo conforme pasaba el tiempo.
Sin embargo, las posiciones de la comunidad gay hacia Dunsberg cambió por completo cuando este güey empezó a afirmar que el SIDA era consecuencia del estilo de vida, en particular del uso de drogas ilegales, solo las ilegales, responsabilizando así a los enfermos directamente de la enfermedad que padecían. Entonces, ¿sabes? Si el problema eran las drogas ilegales, ¿por qué no legalizan todas las drogas? Exacto. Hermanazo. No, y acabé el SIDA, güey. Felicidades. Erradicaste el SIDA. Erradiqué el SIDA. Imagínate que neta se mamara así de que tenemos un grave problema con el contagio a través de drogas ilegales. Ahora toda droga es legal. De nada. De nada. Gracias. Se baja el pantalón. La fila para mamármela empieza a las 8. Por estaturas. Por estaturas. All inclusive, solo mujeres. Esta opinión sí tuvo una espléndida acogida en los círculos políticos. Acogida en los círculos políticos conservadores. Obvio. Que empezaron, ya bien de un obvio, que empezaron a tratar el SIDA como una enfermedad del comportamiento más que una enfermedad infecciosa. Estas opiniones también tuvieron muy buena acogida entre grupos fundamentalistas religiosos que tienen muy poca simpatía por los movimientos homosexuales. Claro. ¡Asesinos! Ya vine emputado. La posición de Wilner está inspirada en las ideas de otro pendejo que se llamaba Peter Dunsberg. De hecho, había dicho lo de Dunsberg arriba. Todo lo que había dicho antes era las opiniones de Todos son blancos y son pendejos. El chiste es que ese blanco pendejo se inspiró en otro blanco pendejo que antes había dicho que en el año 1987 escribió un artículo afirmando que el VIH era un virus inofensivo. Dunsberg afirmó que el SIDA no era consecuencia del VIH, sino que era una consecuencia de las drogas y de la AZT, un agente empleado contra la replicación del VIH. De hecho, Wilner, el primer blanco, dedica su libro a Dunsberg, el segundo blanco. La inmensa mayoría de los virólogos piensan que Dunsberg estaba equivocado y que su actitud no solo era irresponsable, sino peligrosa, al cuestionar y poner en peligro campañas de prevención que se centraban en el uso de preservativos y en evitar compartir agujas de jeringuilla. Sin embargo, y esto es algo cabrón, aunque la comunidad científica había refutado las tesis de Dunsberg en publicaciones científicas, medios de comunicación y diferentes, estas réplicas habían sido obviadas por los negacionistas. Las revistas especializadas también se han visto en una posición difícil a la hora de manejar los argumentos de Dunsberg para no dar la sensación de que lo estaban censurando. Ahorita que mencionaste eso de las agujas, antes que se me olvide, cuando estaba investigando el rollo del episodio que hice sobre el hip hop, otro de los problemas en los 80s en el Bronx pues era el SIDA, güey. Y muchos activistas locales lo que hacían era recopilar fondos para cambiar las agujas, para repartir agujas sanitizadas, esterilizadas, y los criticaban mucho como güey, pues les estás dando nuevas herramientas para drogarse y pues y lo que contestaban era se van a drogar, esta raza se va a seguir drogando, o sea, el problema de la adicción es un punto aparte que si bien platicamos, lo único que queremos es que si ya tienen un problema de adicción, no le sumemos un problema de SIDA, güey. Quieres un adicto sidoso además, o sea, sí, tal cual, güey. No seas cabrón. Y eso sigue pasando, güey. Sí, o sea, pasa mucho. Los problemas de adicción se tienen que tratar por separado de los problemas de transmisiones sanguíneas, güey. Estos grupos han causado gran daño a la lucha contra el VIH-Sida. Tal vez el ejemplo más representativo se haya presentado en el año 1999, cuando el presidente de Sudáfrica prohibió la entrada de antirretrovirales a este país, convencido de que no existía relación entre el VIH y el SIDA, y que los antirretrovirales iban a causar más daño que la enfermedad, causando un estimado de muertes de 330,000 personas. Asimismo, cada año miles de pacientes con VIH abandonan su tratamiento al ser convencidos por argumentos negacionistas. Y aunque a la fecha el VIH y SIDA tiene mucho más cobertura y más visibilidad, estas ideas siguen sin estar erradicadas del todo. Está muy ojete ese pedo, güey. O sea, otra cosa que pudiera añadir es que, o sea, el SIDA es como el SIDA y el VIH son como los dos nombres que más miedo provocan entre las enfermedades de transmisión sexual, sanguínea, etcétera. Pero hay muchas otras, güey. Y creo que justamente la gente negando este pedo hace que no puedan prosperar campañas de awareness que son muy buenas, güey. Es una puta mierda, güey. Como, por ejemplo, el tema de cómo se emputan algunos papás, algunos grupos religiosos cuando en las escuelas regalan preservativos y te enseñan sobre métodos anticonceptivos.
porque dicen, es que si no se quieren embarazar o si no se quieren enfermar, no cojan. Y es como, güey... La raza va a coger, güey. La raza va a coger, quieras o no, güey. O sea, van a coger. ¿Por qué? Porque inclusive antes cuando estaban tus llamados valores, la gente cogía. Habían embarazos adolescentes, habían enfermedades. ¿Qué es mejor? Que la raza sepa los riesgos que eso conlleva y la forma de cuidarse, a simplemente seguir con tu postura pendeja de, pero coger si les gusta. A todo mundo le gusta coger, cabrón, o sea, exacto. No digas mamadas. Entonces la gente lo va a hacer, mejor hacerlo con cuidado y con seguridad. Hay muchas asociaciones, al menos en México, que gratuitamente hacen exámenes de detección de este tipo de enfermedades. Entonces, la neta, si tienes una vida sexual activa, seas quien seas, muchos de estos son gratuitos. Y aunque no tengas una vida sexual activa, o sea, claro, o sea, un chequeo de todo, no. Claramente, pero digo, atendiendo a este tema, la educación sexual en México es prácticamente nula. La aceptación de platicar sobre estos temas es muy poquita, a pesar de que se ha avanzado un poquito, casi no se platica de esto. Entonces, pues digo, aprovechar el espacio como para decirle a la raza, hay lugares, hay ciertas asociaciones que puedes encontrar para que te puedas hacer este tipo de exámenes y para que no te sientas culpable por coger, pero que sí seas responsable si lo haces. Sí, señora que escucha esto, su hijo coge. Exactamente. Como marrano. Entonces... Sí, a ver, o sea, el sillón de la sala de la señora que me esté escuchando ha sido usurpado más de una vez. Entonces, reconozca dos cosas. Hace falta cambiar la vestidura del sillón y hablemos abiertamente de estos temas. Así es. Y no le pongan plástico a los sillones porque luego se pega en los huevos. Seguimos. Se le conoce como calentamiento global al aumento de la temperatura media de la superficie terrestre. Este trae consigo un aumento general de las temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, inundaciones, falta de cosechas, derretimiento de glaciares, aumento en el nivel de las mareas, cambio de floras, excisiones de faunas y muchas cosas más. La evidencia científica declara que la actividad industrial humana ha causado la mayor parte del calentamiento global del siglo pasado mediante la emisión de gases de efecto invernadero, que retienen el calor y cuyos niveles son cada vez más altos. Perspectivas que critican fuertemente además la voracidad económica, la ética empresarial, o la falta de ética empresarial, la responsabilidad de los gobiernos y de las industrias y de los gobiernos en crisis. Ay no, aquí viene Donald Trump. A pesar del amplio consenso científico en torno a las evidencias de cambio climático, existen importantes resistencias políticas, ideológicas y económicas que paralizan iniciativas para enfrentar el calentamiento global. Numerosos trabajos de investigación confirman la existencia del movimiento de negación del cambio climático, que niega o bien directamente la evidencia de la dinámica del cambio ambiental global o el componente antropogénico del mismo. Es decir, unos dicen no existe el calentamiento global, otros dicen sí existe, pero no es nuestra culpa. Es algo natural. Es algo natural, es algo que iba a pasar. Si nos toca morirnos por eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No hay pedo. Y dan cuenta de los contramovimientos, de su financiación, de sus estructuras organizativas y los impactos discursivos de sus narrativas en el público. Uno de los métodos principales para fomentar las ideas negacionistas por parte de los grupos de poder y los científicos negacionistas se trata de las campañas de desinformación. Tácticas que de hecho tomaron de las tabacaleras, ya que en los años 50 y 60 fue cuando empezó el auge de decir, si fumas te mueres, sí. Fumar da cáncer, y empezó a haber esta relación entre el consumo de tabaco con enfermedades respiratorias y cáncer, por lo que las tabacaleras, en lugar de decir, tienes razón, vamos a ver la manera de hacer más seguros nuestros productos, o simplemente avisarle a la gente que nuestros productos pueden ser dañinos y que de preferencia los consuman con responsabilidad. No, dijeron, hay que ver la manera de hacernos pendejos a la gente porque todo esto no es concluyente. Entonces, ¿cuál fue su estrategia? Fue, empezaron a reclutar expertos afines al negacionismo de la relación entre el tabaco y el cáncer, y crearon centros de investigación dedicados a producir contenido que negara estos, o que no negara como tal, pero metiera la incertidumbre. Creo que es el primero o segundo capítulo de Mad Men que trata sobre los cigarros. Mad Men es esta serie sobre publicistas de Nueva York, y creo que neta
tal vez su primer capítulo, no me acuerdo, pero es de, según yo, Lucky Strike, que están buscando una nueva campaña porque acaban de salir estos estudios sobre la relación entre los problemas respiratorios. Dicen, güey, pues vamos a distraer el pedo y simplemente decir de que, pues es tabaco tostado y está bien rico, y los estudios son un poco concluyentes. Eso era, o sea, decir que los estudios eran poco concluyentes, que no eran... negaban un poco, como los estudios decían, no es suficiente información. Entonces, explotaban la incertidumbre, se llamaba tal cual así, agarrar el negocio de la incertidumbre. Una táctica que se basa en que si los hechos eran imposibles de obviar o difíciles de explicar, los tachaban de insuficientes y exigían más estudios y más estudios y más estudios. La agitación sistémica de la duda les permite abusar de una práctica rutinaria del periodismo estadounidense, la cobertura equilibrada de las polémicas, nacida para garantizar el acceso mediático de las partes de un debate político. Esta pauta fue distorsionada por las tabacaleras, que así lograron que, por ejemplo, periódicos como el New York Times o el respetado Edward Murrow otorgaran a sus posturas marginales el mismo rango que el consenso científico mayoritario. Eso está cabrón. O sea, eran posturas medianas, pero hicieron tan buen trabajo de publicidad que consiguieron que se viera como si fuera mitad y mitad, ¿no? Una mitad de científicos dicen que sí, otra dicen que no. Que es lo que mucha gente tiene como idea de lo que pasa igual con el calentamiento global. Que es como, la mayoría de los científicos dicen que sí, un puñado dice que no, pero lo han manejado tan bien que se cree que es mitad y mitad. Sí, creemos que es 50-50, justo. Que no está tan criticado el que estés de un lado... Negacionista, Así porque es. es como, mucha gente dice que no. Uh-huh. Que yo espero que a largo plazo se convierta como con los negacionismos anteriores que has dicho, güey. Como de que a futuro digamos, qué pendejos los que no creían, pero sí estoy un poco en la época del miedo. Porque esta madre sí es como un ticking bomb. O sea, al menos como nos lo han vendido, claro, tiene que haber cambios sustanciales ya o mis hijos van a nacer con branquias, güey. Yo me acuerdo que cuando estaba muy morro iba a algunos como centros comerciales de Ciudad de México y tal. Y había uno en particular que en los lavabos de los baños decía, el agua cuesta 15 pesos. Yo decía, ¿qué? Y ya luego abajo decía como, esto no es verdad ahora, pero podrá ser verdad dentro de 20 años. Uno para meterle una moneda. Ah, sí, me acuerdo de esos. Y decía, esto no es verdad, pero podrá ser verdad dentro de 20 años. Uh-huh. Y cada vez he escuchado los discursos más cercanos, güey. Después me decían, en 10 años vamos a valer verga. Uh-huh. Y luego es como, si no hacemos nada, en 5 años vamos a valer verga. Hasta el punto en el que yo ya he escuchado a muchos activistas que dicen, güey, si en 2022 no hacemos algo, se acabó este pedo, güey. Y ciertamente sí estamos valiendo verga. O sea, ya es evidente, cada año rompemos récord de calor en la Antártida y en los glaciares. Sí. Cada vez tenemos más sequías, cada vez tenemos inundaciones más cabronas, incendios más cabrones. Y además está muriendo gente que antes no se moría. Sí, además, gente que estaba viva el año pasado, chance ya no lo está ahora. Exactamente, güey. Ve y revísate en el espejo. Eso es preocupante. A ver si no te moriste ya. Tú revisa todos los fallecimientos del último año, es gente que un año antes no estaba muerta, güey. Algo podemos estar seguros, si están muertas, ahora están en las listas nominales del PRI. Van a votar por el candidato del PRI para el 2024. De la misma manera, hay casos de petroleras que actualmente reclutan científicos que comparten puntos de vista favorables para la industria y los entrenan en relaciones públicas para ayudarlos a convencer a periodistas políticos y al público de su postura. Actualmente, las petroleras y las mineras de carbón financian think tanks como el Cato Institute y otros agentes dedicados a difamar a la IPCC, el panel de expertos de las Naciones Unidas que coordina los consensos científicos sobre el cambio climático, y que culpan del fenómeno al sol, las variaciones naturales, los rayos cósmicos, o directamente sostener que no hay calentamiento. Estos cabrones son capaces de decir, no, güey, fue Thanos. Con tal de decir, fue Thanos, güey, fueron la intranet, güey, fue que ese güey no subió a tiempo su tarea de historia, güey. Fue Wikileaks. Fue Wikileaks, güey, sí, güey, fue Rusia, güey, con tal de no decir, somos nosotros que estamos mandando la mierda del planeta. Con tal de no decir, fue la empresa de carne a la que le pagamos un chingo de dinero. Ajá, sí. De esta manera, las ideas se clavan en la mente de las personas que de repente dejan de aceptar todo estudio comprobable y se creen estas teorías de conspiración y la negación de toda teoría sobre el cambio climático. Por eso es muy importante que contrastemos la información que recibimos. O sea, está bien no creer todo lo que te llega, pero tampoco... Es que está muy cabrón porque estos güeyes se dan como de escépticos, pero terminan creyendo lo negacionista. Claro. Está muy cabrón. Digo, del calentamiento global no traigo mucho porque pues es algo muy hablado, es algo que ya muchos sabemos. Es un tema muy cabrón, o sea, que
que si quieren ver cómo es un tipo de cabrón negacionista del cambio climático, ven a Donald Trump. Sí. O sea, todo lo que Donald Trump, que se salió de acuerdos, que dijo que esa madre no estaba afectando. Inclusive estos cabrones, o sea, y además bien ignorantes, güey, me cagan. El güey que se salió en una nevada y dijo, vean, está bien cabrón el calentamiento global. Y es como, güey, ni siquiera te preocupas en entender cómo funciona el calentamiento global para poder negarlo. O sea, está muy cabrón. Por último, si creemos que el negacionismo es algo ajeno, simplemente recordemos lo vivido en el 2020, ante la pandemia del COVID-19. Desde los que negaban la existencia de la enfermedad, los que decían que solo era una gripe, otros que sostenían que era una enfermedad creada, o que los gobiernos estaban interesados en inflar las cifras de los fallecidos, o en negar la cifra de los fallecidos. Por otro lado, hubo grupos de gobiernos que negaban o se negaban a seguir las recomendaciones de la comunidad científica frente a la pandemia del coronavirus, que pusieron en duda estas recomendaciones con líderes mundiales como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Mauricio Macri o López Obrador en México. También tenemos figuras de la farándula como Miguel Bosé, que declaró, y esto es una cita, por favor, léeme tu voz de Miguel Bosé. Te creo, ok. Fue la gran mentira de los gobiernos. Ya es todo. Ajá. Sí. Y una estrategia de Bill Gates para inyectar microchips a la humanidad y poder controlarla por medio de la red telefónica 5G. Mientras, tenemos alrededor de 6 millones de personas muertas por este virus. Tenemos gente que se negaba a usar el cubrebocas. Teníamos gente que decía que, pues si nos va a tocar, y pues es nomás una gripe. Obviamente teníamos estas cosas de, ya cosas bien locas como lo que decían de que los drones del gobierno que estaban, a las 6 van a salir a esparcir COVID, para que todos se metan. Esparcir COVID. Güey, sí, es a que sí. A esta hora sale el COVID. A esta hora sale el COVID, güey. Me mamá, eso de los toques de queda es como, puede salir entre 2 y 6. Antes de eso hay un chingo de COVID en la calle, sí, güey, entonces, y ya en la noche recogen el COVID, entonces te lo pueden barrer hacia tu casa. Pero sí había muchas cosas así, o sea. A mí lo que me preocupa de ese pedo es que entiendo que al principio, y por entiendo me refiero a no justifico porque creo que son pendejos, pero entiendo que históricamente tratamos de aludirlo como estos temas conspiranoicos de el orden mundial, etcétera. Mira, sabemos que el gobierno de México nos ha ocultado cosas como Ayotzinapa, Tlatelolco. Pero yo lo que veo es, entre lo que vemos si nos lo están ocultando o no, si es inventado o no, chance no te mueras. O sea, chance hay gente que está muriendo, chance cuídate, cabrón. Sí, o sea, pero es que lo cabrón es, ok, el gobierno. Luego ves que las noticias internacionales. Luego ves que tu amigo, que es médico, te lo dice. Luego ves que se está muriendo gente que conoces, güey. Ajá. Luego ves a tu papá retorciéndose porque no puede respirar. Y dices, no, güey, eso del COVID no es cierto, güey. Mi papá lo que pasó es que estaba comiendo un hueso de pollo y se le atoró, güey. Por eso tuvieron que entubarlo. O sea... Sí, claro. O sea, neta, conozco gente que... Inclusive tuvo gente en el hospital o que se les murió y que decían que no fue COVID, güey, que fue otra cosa, güey. Había muchísimo, me acuerdo, este mame en hospitales mexicanos que decían que entraba la gente por cualquier cosa y luego los doctores los mataban y no te dejaban ver a tu familiar porque les habían hecho algo raro. Ajá, el clásico me lo mataron. Me lo mataron en el seguro. Me lo mataron en el seguro. Y es como, señora, ¿y por qué no le suena lógica la versión de que murió de una enfermedad que mundialmente es conocida por ser infecciosa y que si dejábamos que usted entrara también se iba a morir? Uh-huh. O sea, es un pedo de... Créele a la lógica al menos en lo que estás a salvo, en lo que estás seguro. Sí, o sea, y mientras no te está afectando... O sea, entiendo que mucha gente, pues era la impotencia, güey, se está perdiendo mi dinero, güey, no, claro. O sea, estoy perdiendo mi trabajo y así, pero, o sea... No sé, o sea, existían ya muchos estudios, existían evidencias empíricas, o sea, neta te podías pasar afuera de un seguro y veías a la gente muriéndose. Sí. Y entonces dices, güey, ¿qué tiene que pasar para que tengas esta desconexión tan cabrona? Y aquí sí podemos hablar tal cual porque nosotros lo vimos. De lo que estás viendo literal, si te salías a la calle y veías gente enferma, a no está pasando nada, a esto. Y luego pasó lo mismo con la vacuna. O sea,
la gente que negaba que la vacuna y que decían es que está muy raro que la pudieron hacer muy rápido, y luego te explicaban, bueno, es que lo que pasó es que se saltaron varios protocolos para el financiamiento, porque era algo urgente, porque era una urgencia, se hicieron estas pruebas, de esta manera aquí hay estudios que avalan la efectividad de la vacuna. Es que no hay suficientes estudios. 2 años después, aquí hay más estudios que avalan que esa. Mira, tengo 5 estudios. Hay varias personas que ya se inyectaron varias veces con esto, que les dio y no se murieron. Hay más estudios, hay una película, hay un documental. El Good Doctor ya salió en la tele a decir que la vacuna funciona. Ya hay 2 temporadas de Grey's Anatomy, sí, donde exacto, lo abordaron. Donde ya se balacearon a todos, pero ninguno se murió de COVID, porque yo no entiendo de qué chingados trata Grey's Anatomy, que siempre balacean a los doctores, y tú sigues diciendo que las vacunas no funcionan. Entonces es como, güey, no sé, o sea, y aquí es un poco, ya como cierre, que quiero dar una de las frases de el libro que leí, donde habla sobre esto. O sea, el problema no es dudar es la base de la ciencia. Si no dudamos, no podemos mejorar. La ciencia se basa en que eso es lo más comprobable hasta el momento, pero admite que se puede equivocar, pero para eso hay método, para eso hay estudios, para eso hay validación científica. O sea, existe lo que se llama la duda razonable, no solo es dudar por dudar. Pero bueno, de esta manera dice la frase: la ciencia no proporciona certidumbre, solo proporciona pruebas. Solo proporciona el consenso de los expertos basada en la acumulación organizada y el examen de las pruebas. Oír a ambas partes de una controversia tiene sentido cuando se debaten políticas en un sistema con 2 partidos, pero cuando ese marco se aplica a la ciencia hay un problema. La investigación produce pruebas que pueden aclarar puntualmente la cuestión. A partir de este punto ya no hay partes. Hay siempre conocimiento científico aceptado. Ser científico es poner constantemente las propias ideas a prueba y estar abierto a la crítica, empezando por la autocrítica. Sobre todo, es estar dispuesto a cambiar de opinión. A los negacionistas, en cambio, parece que no existe argumento posible que los convenza de que se equivocan. Y eso, en la ciencia, equivale al suicidio. Yo creo que hay dos ideas generales que quisiera tener como conclusión, un poco sumando a lo que dices. Hoy por hoy, y sobre todo como en este contexto de redes sociales, donde es tan fácil replicar y obtener información e ideas y posturas de cualquier tema, la gente está tendiendo mucho a buscar círculos que confirmen lo que ya creen, no que los cuestionen. Y de cualquier manera, o sea, si por ejemplo vayamos al tema más burdo, ¿no? El deporte. Si yo creo que un equipo es el mejor del mundo, naturalmente sigo cuentas en Twitter, por ejemplo, que van a sustentar ese pensamiento y solo voy a escuchar gente que diga eso. Nunca voy a seguir o voy incluso a criticar a gente que me diga lo contrario. Eso lo podemos traspolar a la política, a la salud, a la ciencia, etc. Entonces eso creo que es un poco algo dañino de la manera en la que estamos utilizando este nivel de información al que actualmente tenemos. Claramente tienes una postura, pero si no contrastas esa postura no logras al segundo punto que quiero comentar, y es que a final de cuentas el progreso del conocimiento tiene que estar basado en un ejercicio dialéctico. Tú tienes una idea y probablemente otra persona tiene otra idea. Esas 2 ideas por sí solas no son la verdad y probablemente nunca alcancemos una verdad, pero combinadas esas ideas podemos encontrar ciertas cosas que desechemos y ciertas cosas que aceptemos y avanzar un poquito más. Y creo que lo que mencionas es muy importante. Los negacionistas no están dispuestos a este ejercicio dialéctico, están dispuestos a defender a capa y espada sus ideas, sean positivas o negativas. Por otro lado, hay que nosotros ser parte de entender lo importante de nuestras ideas, pero entender que hay otras personas con diferentes perspectivas. O sea, demos ese pasito de paciencia y tolerancia. Además de que creo que son 2 cosas, como dice aquí. Una cosa es como el tema de ideas, opiniones, de puntos de vista, que como dice Lechu, tiene que ver mucho con la dialéctica, con confrontarte con otros puntos de vista, que a veces es difícil. O sea, yo trato, por ejemplo, en Twitter, sigo muchas cuentas que me caga lo que opinan, pero la sigo porque es importante a veces escuchar su opinión. Claro. No replicarla, pero bueno, a veces me caga lo que opinan, pero porque no estoy de acuerdo, pero no lo dicen de una manera hiriente, solamente es su opinión y ok. Otras veces no estoy de acuerdo, pero tampoco está mal.
el chiste es que sigo opiniones de todo. ¿Por qué? Porque es importante ver también qué cosas está diciendo la gente, diferentes realidades. Si no caes en estos túneles de realidad que les dicen, en los que parece, sobre todo en internet, que solo tu opinión es la correcta. Pero otra cosa es el tema de la ciencia. Sí. Que como también dice acá, que existe el método científico, que existe pues una técnica para tratar de llegar a la realidad observable, verificable, repetible, con cosas como fenómenos naturales, como la ciencia, que no, o sea, que puede ser puesta en duda porque ya se ha hecho y así se llegan avances, pero que tiene que ser con más ciencia, con más método científico, no porque Diosito así lo decía, o sea, lo mismo, Galileo tenía experimentos. Claro, que regresamos a lo mismo. Sí, o sea, Galileo tenía experimentos de que la Tierra giraba alrededor del Sol y estos güeyes nomás decían no porque no. Si estos güeyes también hubieran tenido experimentos, entonces lo que hubiera fallado es el método y vamos probando el método. Pero si o sea, si uno tiene métodos y el otro nomás tiene porque le pregunté a mis huevos y dijeron que Diosito así lo quiso, güey, pues ahí es donde está el problema de esto. En fin, amigos, este abuso de información que tenemos, sin duda, es parte de lo que constituye, a mi parecer, una época muy confusa para vivir, güey. Muy, muy confusa. Muy, muy confusa, es una época muy extraña, pero... Hay pocas cosas que me quedan 100% claras y pocas cosas a las que estaré dispuesto a matar con tal de defender. Bad Bunny es un buen artista. Bad Bunny es un buen artista. Uh-huh. y ya. Es lo único que tengo. Estoy pensando, estoy dispuesto a matarme por algo más, solo por otra cosa. Y si están ustedes de acuerdo de que Bad Bunny es un buen artista, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Exactamente. Como @lechubiza. Bad Bunny PR. Pero también a nosotros nos pueden seguir. Ajá, como @lechubiza en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube, donde pueden ver nuestros videos. Además pueden seguir el podcast como Los Vagos de la Historia en Instagram y en cualquiera de las plataformas de podcast. Tenemos otro podcast donde hablamos más sobre cosas de la vida diaria, sobre nuestras experiencias siendo adultos jóvenes, que se llama Todo lo que no te enseñan en la escuela. También lo pueden seguir en todas las plataformas de podcast. Algo que estuvo muy chido que nos han compartido en las últimas semanas, si estás escuchando este podcast independientemente de la plataforma donde nos escuches, compártelo en redes y etiquétanos, sobre todo Instagram, Twitter, ahí podemos nosotros ver que nos estás escuchando y así lo compartimos y pues conocemos un poco más de la gente que nos escucha. Así es. Nosotros fuimos los Vagos de la Historia, que les recordamos que vacúnense contra el COVID. Chéquense de donde orinan. Sí, chéquense de donde orinan. No vean directo al sol porque se quedan ciegos. Y que han pasado muchas cosas en la historia de Lechubiza y sin embargo se mueve. Sin embargo se mueve, mami. Una y otra vez. Se mueve, De tu culo tan redondo que gira como el sol, sí. Y en ella yo me hundo, dale. Flow. El comodín, ¿no? Exacto. Tú tienes tanto flow cuando estás frente al sol, que eres todo un show. Cómo te hundo el... Ya vámonos.